Dios te bendiga, Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti paz. Mi nombre es Luis Aníbal Sánchez. Soy entrerriano, nacido en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Quiero contarte mi testimonio. A partir de hoy inicio una serie de testimonios para que sepas lo que Dios ha hecho en mi vida. Actualmente tengo 68 años, en unos meses más cumplo 69. Y no han sido todos los años buenos, ni todos los días buenos, pero tampoco fueron todos los años malos, ni todos los días malos. Como dice un poema de Amado Nervo, he tenido también noches buenas. Y el sol alumbró mi faz, mi rostro. Bien, lo que quiero contarte es que a la edad de 20 años acepté al Señor Jesucristo. Estaba para cumplir 21 años. Mi cumpleaños es en mayo, así que en el mes de enero de año 75 cumpliría en el mes de mayo los años 21 años. Pero en enero ya comencé a relacionarme con la Iglesia Cristiana Evangélica a través de un compañero del trabajo que me habló de Jesucristo durante un año entero. En realidad lo hizo por el resto del tiempo que estuvimos juntos, que fueron varios años. Pero digo que pasó todo ese año 20, los 20 años míos, hablándome del Señor. Y sabes que en cierto sentido el Señor Jesucristo no me era desconocido para mí. Porque Dios Todopoderoso venía trabajando ya en mi vida. Y Él había comenzado una obra en mí. La Biblia dice que Él nos ha escogido, que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestras madres. Y tiene que ser verdad. Porque yo nací a una cuadra de una iglesia católica en Concordia, Entre Ríos, en la calle Salta y La Madrid. Y allí cerquita estaba la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde había muy buena gente, muy buenos curas, muy buenas monjas, pero que daban todo lo que podían dar ellos, pero no conocían al Señor y no podían dar lo que no conocían, lo que no tenían. Y a pesar de que estaba, no sé si interesado o qué, en las cosas de Dios, como que en la Iglesia Católica no conseguía yo relacionarme con Dios. Sí me relacionaba con las personas de Dios, pero bueno, nada llegaba a mi corazón. Y resulta que un día ellos, los católicos, hicieron un trabajo misionero, digamos. Y entonces vinieron y proyectaron películas en el barrio, en la calle. Y a mí me gustó ir, me agradó ir. Y proyectaron una película que se llama Pasión, Vida y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que estaba muy buena la película. Allí pude ver, junto con todos los otros niños del barrio, teníamos menos de 8 años, o yo al menos tenía 8 años. Pero los había más chicos y los había más grandes. Todos sentados en la calle. Teníamos una calle a una cuadra de casa que era una arribada, es decir, una pendiente, ¿no es cierto? Y a todos nosotros nos ubicaron
en forma escalonada, de abajo hacia arriba por la pendiente, es decir, que estábamos sentaditos todos así, y allá abajo pusieron la pantalla de cine. Muy estratégicos. Y nosotros en ese escenario natural de esa calle, bueno, vimos aquella película. A mí me impactó todo lo que aconteció en la película. Y después, al final de la película, había una persona que aparecía en un círculo. Luego de que vimos todo cómo lo crucificaron a Jesús, creo que sería para Semana Santa, que es cuando el catolicismo hace un fuerte movimiento para hablarnos de Jesucristo. Y saben que luego apareció una persona en un círculo que daba únicamente esta persona, desaparecían todos los actores y decía: Cristo murió por ti. 8 años tenía en ese momento. A partir de ese momento, yo quedé impactado. Este hombre completaba la frase diciendo: murió por ti, por tus pecados. Así que ya no peques más. Y yo no es que, no sé, cuántos pecados puede tener un niño de 8 años. Pero vino sobre mí una gran convicción de pecado. Y dije: soy pecador. Venía impactado de ver una puesta en escena también para la Navidad, del tiempo de los pesebres, cuando arman los pesebres vivientes. Y antes de la oración esa que los católicos llaman la oración del gallo, que recuerdan también de que antes de que cante el gallo 3 veces, Pedro le habría de negar al Señor, o 2 veces, no sé, 2 veces cantaba el gallo y Pedro le negaría 3 veces, algo de eso. Está escrito en la Biblia. Y a mí me llamaba la atención que el cura, que para mí era una persona que podía, por cierto, equivocarse, pero yo no lo consideraba pecador, pero él asumía la culpa del pecado y se golpeaba el pecho durante la misa y decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, Señor, tú fuiste a la cruz. Y todo eso había impactado mi vida de pequeño. Nosotros no éramos católicos. Mis padres no nos criaban en la fe católica, aunque mi madre adoraba a los ídolos, es decir, adoraba a las vírgenes, los santos. Ella era correntina y como buena correntina adoraba a la Virgen de Itatí. Porque los correntinos hacen eso. Tienen su Dios particular en la Virgen de Itatí. Y mi padre se había apartado o renegó del catolicismo por unas cuestiones particulares. Y bueno, pero de una o de otra manera, siempre en casa alguien venía a hablarnos, al menos de religión. Y unos venían en nombre de Jehová, llamados testigos de Jehová, y hablaban de Jehová. Y yo escuchaba. Luego venía un católico, don López, y le hablaba a papá, no a nosotros éramos niños, y en esos años los mayores no hablaban con los niños, qué error, ¿no? La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y los mayores en aquellos años no hablaban con los hijos. Y don López también le hablaba a mi papá. Todas las mañanas, si era posible. Horas hablando. Queriendo llevarlo nuevamente a la Iglesia Católica. Y papá duro ahí.
Y mamá no hablaba de religión, pero ella creía en su Virgen de Itatí. Y nosotros nos criábamos como si nada. Pero bueno, lo mismo los testigos de Jehová consiguieron bautizarnos a todos en un fuentón. Como éramos chicos, en un latón de esos de metal, uno a la vez fuimos bautizados. Y supuestamente por eso ellos nos considerarían que ya éramos testigos de Jehová, de su religión, pero en realidad no teníamos religión. Bueno, el hecho es de que también en casa aparecía de alguna manera unos libritos chiquitos que se llamaban El Evangelio según San Juan, si era el de Juan, San Marcos, si era el de Marco, y así. Y nosotros como que hasta aprendimos a escribir, escribiendo sobre esos libritos que yo no sabía que eran de la Biblia. Papá se había comprado una Biblia muy cara, que era con encuadernación especial y con un papel que se llamaba hojas de papel de arroz. Un papel muy delicado y tenía letras de oro. Estaba impreso en letras de oro, al menos así le dijeron a él. Serían quizás letras doradas o quizás hayan sido de oro, no sé. Pero era un muy hermoso libro, es decir, una muy hermosa Biblia. Y de tanto en tanto papá la leía, pero no nos comentaba a nosotros lo que leía, sino que él nomás leía. Y luego hablaba con don López, o hablaba con los testigos de Jehová cuando venían. Y trataba de que nosotros no estemos ahí, pero algunos de nosotros nos escabullíamos y siempre estábamos en algún rincón escuchando lo que se hablaba, principalmente yo. Y saben, todo eso fue impactando mi vida, porque de una de otra manera la palabra de Dios llegaba a mi corazón. La Biblia dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo salió su palabra. Y es verdad. Yo podía no ir a la iglesia, de hecho no iba. Mis padres podían no estar hablándome del Evangelio o de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios de una de otra manera estaba entrando en casa. Y el hecho es de que luego de ver esa película, para el tiempo de Semana Santa, Vida, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, yo quedé impactado. Con el sentimiento de culpa que tenía en mi vida. Cristo había muerto por mí y eso era algo que a mí me superaba. No entendía cómo, por qué razón. Alguien a quien yo no conocía había muerto por mí. Y me sentía mal. Me sentía mal. Así fueron pasando los años. Cumplí los 9, los 10, los 11, los 12. Y me hice muchachito. Y luego de hacerme muchacho, empecé a trabajar. Creo que empecé a trabajar a los 10 años. En distintos trabajos que podía hacer para poder ganar mi platita y traerle a mamá. Porque en casa era eso lo que se aprendía, la cultura del trabajo, el portarse bien, el respetar a las personas. Si en casa se enteraban que uno era irrespetuoso con una persona, con alguien, con quien fuere, o estaba haciendo algo indebido, seguramente íbamos a ser castigados, y muy duro, Y no era simplemente decir, no saldrás a jugar, no. Había un buen rebenque por allí para instruirnos. Eran los tiempos. Hoy no se podría hacer eso. Pero mi cuerpo ha conocido buenos chancletazos. ¿Sí? Esa arma poderosa en mano de una madre para corregir a sus hijos. ¿Sabes? Pasaron los años,
y quise ingresar a las Fuerzas Armadas y entré en marinería. Y a la edad de 15 años me hice voluntario en marinería. Y luego de los primeros meses de estudio me destinaron al crucero General Belgrano. Y allí en el crucero General Belgrano Dios empezó a hacer su obra. ¿Por qué? Porque yo estaba lejos de casa. Y todo comenzó cuando yo cumplí 18 años. Cuando cumplí 18 años, desde las autoridades de Marina allí, las inmediatas a mí en el crucero, mi jefe de división, me permitieron, por ser mi cumpleaños, tener el día libre. ¿Y qué podía hacer un entrerriano en Puerto Belgrano, que no conocía todo, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la base naval Puerto Belgrano? ¿Qué podía hacer sino simplemente ir a conocer lo que faltaba por conocer? Pero no irme a la ciudad porque no tenía un peso. Pero salí a caminar. Salí a andar por allí por la base y la pasé bien. Pero constantemente pensando en Dios. ¿Y sabes qué pasó? A la noche regresé al buque, al crucero General Belgrano. Y en vez de ir a acostarme, eran como las 12, entre las 12 de la noche y las primeras horas de la 1 de la mañana. Los primeros minutos, no horas. Me fui a la popa del buque, donde estaba el mástil de nuestro pabellón nacional. Y allí comencé a sentir un sentimiento de culpa. Yo, cuando era chico, como a la edad de 12 o 13 años, me había enojado mucho con mi papá porque otro de mis hermanos, éramos varios, otro de mis hermanos había hecho algo que a él le molestó mucho. Y cuando preguntó quién hizo tal cosa, mi hermano dijo, Aníbal fue. ¿Te acuerdas que dije que yo soy Luis Aníbal? Y el hecho es de que mi papá me castigó. Y creo que habrá sido la única vez que él me golpeó con su mano. Me castigó de esa manera. Y yo comencé a llorar. Y cuando estaba llorando, me dijo que me fuese de delante de él. Y entonces me fui de delante de él hacia el lado de la cocina, donde estaba mi mamá. Y mi mamá me pregunta, ¿por qué estás llorando? Y yo estaba dolorido, pero más que nada estaba enojado. No dolorido por los golpes, estaba dolorido por la situación. Porque yo no había sido el que hizo lo que se dijo que se hizo. Y fui irrespetuoso con mi padre. Y yo le dije a mi mamá, le contesté a mi mamá, cuando ella dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, porque esa porquería que tengo por padre me pegó y yo no tenía la culpa. ¿Sabes? Esa tarde, esa noche de estar cumpliendo los 18 años, 26 de mayo es día de mi cumpleaños. Este próximo 26, ahora en el año 2023, estaré cumpliendo 69 años. En ese momento había cumplido 18 años. Y allí, donde estaba el pabellón nacional, en el crucero General Belgrano, tuve este sentimiento de culpa. Y le dije a Dios, porque mi papá ya había fallecido. Le hablé a Dios y le dije lo siguiente. Pero te aclaro, yo no conocía a Dios. Pero, sin embargo, a pesar de yo no conocer a Dios, desde chico yo hacía
esta oración y le decía: Dios Todopoderoso, yo sé que tú me has hecho a mí en el vientre de mi madre y tú has creado todas las cosas y todo lo que existe. Yo no te conozco, no sé cuál es tu nombre, ni sé dónde vives, pero a ti te encomiendo mi espíritu. Esa era mi oración de todas las noches. ¿Y sabes por qué oraba? Yo oraba porque yo tenía un problema que arrastraba desde chico. Bueno, no importaba la edad que tuviese, pero hasta la edad de 10 años, si es que no más, yo mojaba la cama. ¿Pero por qué mojaba la cama? Porque no me bajaba para ir al baño. ¿Pero era solo eso? No. Lo tremendo era que yo mojaba la cama porque tenía miedo de bajarme de la cama. ¿Y por qué no me bajaba de la cama? Porque cuando yo me iba a bajar de la cama, siempre había en el piso, o yo veía en el piso de mi casa, serpientes. Yo nunca estuve en un lugar con miles de serpientes, pero sé cómo es porque todas las noches las veía en el piso de mi habitación. Y ¿sabes? Era aterrador. Yo me iba a dormir cansado de jugar y trataba de ir a dormir al más último momento, porque no quería que llegase el momento en el cual yo cierre los ojos para dormir. Porque cuando yo cerraba los ojos para dormir, aún con los ojos cerrados, yo veía serpientes por todas partes. Nunca le conté a nadie, nunca le dije a mi mamá ni a mis hermanos. Y aprendí a hablarlo a esto cuando ingresé al Evangelio. Porque ¿qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar? Ellos iban a decir que estaba loco. Y también me sucedía. En esos años no había luz eléctrica, en casa al menos. La ciudad sí, pero no en casa. Y no podíamos dejar luces encendidas de lámpara a queroseno, porque era un gasto. Y entonces, cuando llegaba la noche, se apagaban las luces, todo quedaba oscuro. Y cuando todo quedaba oscuro, yo veía por las paredes, en distintas alturas de las paredes o en todo el ambiente, no muchos, pero al menos un par a la vez, de ojos rojos que me miraban. Y yo era como que esas noches realmente las pasaba aterrado. Se apagaban las luces y yo veía los ojos brillando en la oscuridad, sin rostro, sin poder verle el rostro, pero sí brillaban en la oscuridad, ojos rojos que me miraban. Y podían estar cerca del techo, podían estar a un costado mío, hacia la derecha, podían estar hacia la izquierda, podían estar delante mío, así. Y entonces yo cerraba los ojos para no verlos. Y cuando cerraba los ojos, las serpientes estaban allí. Y si tenía miedo por ver la serpiente aún con los ojos cerrados y quería bajarme de la cama,
Las serpientes estaban en el piso. Tremendo, ¿no? No sabes lo que significa para mí recordar esto. Y no sé por qué estoy dando tantas vueltas en esto. ¿Pasa que será que lo tengo adentro? O quedó allí grabado en mi recuerdo. Pero el hecho es de que esa noche, cuando cumplí 18 años, y estaba allí en el crucero General Belgrano, y tuve ese sentimiento de culpa. Yo hablé con el Señor y le dije: Señor, Dios Todopoderoso, yo no sé dónde está mi Padre, pero tú eres Dios. Tú sí que sabes dónde está mi Padre. Y Él no está aquí para que yo le pida perdón porque un día dije que era una porquería. Y le dije: así que te pido que le digas que me perdone. No era ninguna porquería. Hizo lo que pudo. Y si esa noche, esa tarde, ese día que me castigó, no era mi culpa, yo lo disculpo, que él se equivocó, pero también te pido, Señor, que me perdones a mí y que le hagas saber que estoy arrepentido. ¿Sabes? Esa noche sería que comenzaría para mí la liberación. ¡Qué tremendo! El día que cumplí 18 años, pude pedir perdón a mi padre que había ofendido cuando era un niño. Aunque él no escuchó, pero yo sabía que había dicho, en respuesta a lo que mi madre me preguntó: ¿por qué estás llorando vos? Y yo le dije: ¿cómo no voy a llorar si esa porquería que tengo como padre me pegó y yo no tenía la culpa? Y ella me dijo: no hables así de tu papá. Y sabes, tenía razón. Y esa noche, a los 18 años, pedí perdón al Señor, aunque no conocía dónde vivía ni cuál era su nombre. Y pude entrar en paz con el Señor. Y sabes, ahí comenzaba una nueva historia para mí. Qué bueno todo esto.